El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo. Hola a todos, damos gracias a Dios de que podamos estar una vez más, un martes más aquí con el estudio de la palabra y así poder llegar a cada familia, a cada hogar, especialmente de la congregación aquí en Colmenar Viejo, en Madrid, pero también extendiéndonos a todas las naciones. Así que estamos nuevamente aquí y estamos estudiando la palabra de Dios. Este tiempo de confinamiento, este tiempo de pandemia, yo la he considerado un tiempo de reflexión, un tiempo de pensar, de meditar. Y creo que una de las formas en que podemos mejor identificarnos es con la palabra de Dios, en la que podemos meditar, en la que podemos pensar. Y pensando en eso y sabiendo que estamos estudiando la palabra de Dios, hoy queremos estudiar el 10º profeta, el profeta Ageo, así como venimos haciendo cada martes con cada uno de los profetas. Y la verdad es que cada libro es fascinante. Sentarse un momento y meditar en cada uno de los libros de la Biblia, encontramos tanta bendición para nuestra vida. Así dice bien la palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones sabias, nos enseña a caminar por el camino recto y especialmente a ayudarnos al día a día, ¿no? Entonces, hoy que vamos a estudiar el libro de Ageo, así estudiamos la semana pasada a Sofonías y aprendíamos de él, que significa Dios esconde y cómo Dios nos quiere llevar a escondernos, a protegernos. Hoy vamos a estudiar este libro de Ageo que es de gran inspiración para nuestra vida. Hoy vamos a ver en este libro Ageo, que significa festivo, y Ageo seguramente nació en un tiempo de cautiverio, en un tiempo en el que pasados los años podemos ver que hay un propósito de Dios en su vida. Y Ageo, su nombre significa festivo. Seguramente que sus padres en ese tiempo en que se encuentran en esclavitud, nace Ageo y sus padres le ponen un nombre festivo. Seguramente que tenían esperanza de una nueva reconstrucción, de volver a lo antiguo, de volver al propósito de Dios, ¿no? Y hoy vamos a encontrar en Ageo un hombre en el que Dios usa para traer un mensaje de esperanza y un mensaje de dirección, un mensaje de ánimo además. Vamos a ver cómo en este profeta Dios le habla claramente y le dice que hable al pueblo. Hay aquí en Ageo, he querido titular este estudio de Ageo, titularle Delineando prioridades, porque eso es lo que Ageo hace con el mensaje que Dios le da
para su pueblo. Y hay 4 mensajes. Vemos desde el principio que fechado el tiempo de Ageo del segundo año del rey Darío. Comenzando desde el principio, leemos el primer versículo, que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dice que el Señor le habla y le dice: así ha hablado Dios de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Dios sea reedificada. Vamos a ver aquí, hablando de cómo el profeta, con el mensaje de Dios, quiere enseñar al pueblo a poner prioridades, a ver las cosas desde el punto de vista divino, de lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver lo primero, estas prioridades. Son 4 mensajes que recibe Ageo de parte de Dios. Y en el primero vamos a encontrar cómo la prioridad es Dios mismo. Antes de que ellos pongan sus propios intereses, sus comodidades, Dios les anima a mirar a Él mismo, a Dios mismo. Y vamos a leer esos versículos en los versículos 2 al versículo 4, porque hemos leído el 2 y el versículo 3 dice: entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Fijémonos lo primero que el profeta habla. Ellos decían, el pueblo decía: no es tiempo todavía de edificar la casa de Dios. Sin embargo, el profeta les dice: es tiempo, de parte de Dios le habla, es tiempo de edificar su casa, de artesonarla. ¿Sabe lo que significa artesonar? De decorar, de poner cada detalle en sus casas, de poner cada comodidad en sus casas y olvidar la casa de Dios, olvidar a Dios mismo. Es tiempo de que ustedes solo piensan en sí mismos. Entonces aquí vemos cómo el profeta les recuerda lo importante que es priorizar a Dios. Así decía el salmista en el Salmo 127:1: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Es importante edificar la casa? En este tiempo en que estamos en nuestra casa, sabemos lo importante que es nuestro hogar. Pero más que nosotros mismos, Dios, que es el que nos ayuda a tener paz y bendición, es más importante edificar nuestra casa. Si Dios no nos ayuda a edificar, en vano es todo nuestro esfuerzo. Y eso es lo que Ageo les llama la atención al pueblo de Dios. Les dice: es importante que puedan meditar en sus caminos. Y sigue diciendo el versículo 5 al 7, meditad en vuestros caminos, reflexionar. ¿Dónde está la prioridad? A veces decimos Dios primero, pero ¿dónde está la prioridad? Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Dios: meditad en vuestros caminos. Fijémonos que Dios les dice: piensa a ver, quizás no estás viendo el resultado de tanto esfuerzo para ti mismo porque te has desviado de que lo primero es Dios. Nuestra familia es muy importante. Nuestra casa tiene gran importancia. Pero si Dios no nos ayuda a edificar, en vano será nuestro esfuerzo para que nuestra casa quede en pie y esté bien fundamentada. Necesitamos a Dios. Por eso aquí vemos al profeta que la primera prioridad es Dios. Meditad que Dios es primero.
Es más, Dios les había sacado de la esclavitud donde habían estado en Babilonia, allí sufriendo, allí no podían cantar, no tenían libertad. Habían venido allí, habían comenzado, ya tenían los cimientos puestos, pero se habían desanimado y habían dejado de edificar la casa de Dios. Habían dejado de trabajar en la obra del Señor. Y la verdad que la palabra del Señor nos enseña que la casa de Dios representa la presencia de Dios. En nuestra vida a veces tenemos cosas que le damos tanta importancia, le damos importancia a estar más cómodos, tener más cosas, pero llega un momento de reflexión en nuestra vida y pensamos, ¿pero de qué sirve pensar tanto en nosotros? Si al fin y al cabo lo que importa es de dónde venimos y a dónde vamos. Este tiempo de reflexión nos ha hecho pensar mucho. ¿Cuántas personas han perdido la vida? Tenían mucho, tenían cosas en prioridad, pero todo se ha quedado. Así decía con toda claridad Job, nada traje, nada me llevo. Sea el nombre del Señor glorificado. Desnudo nací, desnudo me voy. Entonces, pensar que Dios es lo primero, el Creador, el Señor, de quien pertenecen todas las cosas, ¿por qué vamos a descuidar lo primero? Ya el Señor Jesucristo nos enseña y nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No es tan importante nuestras cosas. Primero Dios y lo demás será añadido. El Señor trae bendición, pero primero pongamos a Dios. Qué interesante que subraya Ageo. ¿Cuál es la prioridad? Primero Dios. Hay un segundo mensaje de parte de Dios y vemos una segunda prioridad. Y es la prioridad de no enfocarse tanto en las glorias pasadas, sino enfocarse en el futuro. Veamos lo que dice en el versículo 3, capítulo 2 y versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Tanto que estaban mirando al pasado, dice el versículo 4, pues ahora Zorobabel, que es el gobernador, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo en la tierra, dice el Señor, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Veamos aquí cómo el Señor les dice a través de Ageo, cobrad ánimo, yo estoy con vosotros, tened ánimo y no estén mirando tanto a lo pasado, miremos más al futuro. Es tanto que el Señor le dice, el Espíritu está en medio de vosotros, no temáis. Habían comenzado a construir, habían venido enemigos, que lo podemos leer en Esdras, capítulo 5, capítulo 6. Habían querido acabar con la obra de Dios, sin embargo, no pudieron. La obra continuó, porque Dios tenía un futuro para ellos glorioso. Y en el versículo 8 y 9, dice el profeta, en esta segunda prioridad de mirar más al futuro que al pasado. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Dios de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Una segunda prioridad que hay que perfilar. ¿Hacia dónde estamos mirando? Si estamos mirando lo que dejamos, lo que el apóstol Pablo dijo, ciertamente no miro más al pasado, sino miro lo que está por delante. Esa es una forma buena, es una prioridad importante en nuestra vida, mirar lo que está por delante. Lo del pasado nos puede servir para aprender lecciones. Lo del pasado nos puede servir para no cometer los mismos errores, pero hemos de mirar. La prioridad que nos enseña el profeta Ageo de parte de Dios es que miramos al futuro, un futuro glorioso. Con Dios todo es mejor. Con Dios hay un futuro que quizás en un momento como ahora no podemos entender,
pero Dios está preparando ese futuro y hacia lo que Dios está haciendo. La obra que Él comenzó, la perfeccionará, y a esa perfección que Dios nos lleva, nosotros estamos mirando. ¿Qué hará Dios? ¿Algo glorioso? Sí, lo creemos y lo recibimos. Es un segundo mensaje, una segunda prioridad. Mira al futuro. Primero, mira a Dios. Segundo, mira al futuro, lo que Dios hará. El tercer mensaje, la tercera prioridad que podemos encontrar aquí está en el capítulo 2 y versículo 10. En tan solamente 2 capítulos encontramos 4 mensajes. Este tercer mensaje es la prioridad de reflexionar, pensar cómo Dios puede añadir todas las cosas. Una y otra vez les repite cómo Dios tiene un futuro preparado. En el versículo 10 podemos leer con toda claridad: a los 25 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, la palabra de Dios vino por medio del profeta y le habla de nuevo. Y en el versículo 15, lo repite 4 veces hasta el versículo 19, podemos leer: ahora pues meditad en vuestro corazón. Si nos fijamos, Dios les dice por medio del profeta, les habla y les dice que les pone una ilustración. Si alguien tomara algo sagrado en su falda, ¿se hará sagrado si tocare a alguien? No. Pero si tocares algo inmundo, algo que estuviera contaminado, y tocares a alguien, sí se hace inmundo. Entonces hay que considerar vuestros caminos. Hay que mirar lo que realmente es importante. Ellos estaban alejándose de Dios. Y ahora les dice: meditad en vuestro corazón. Versículo 15 que hemos leído. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Dios. Medita antes de que continúes edificando. Medita bien cómo están tus caminos. Versículo 18 se lo vuelve a repetir: meditad pues en vuestro corazón desde el día en adelante. Y dice también: meditad en vuestros caminos, termina diciendo este versículo 18. No está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, dice el versículo 19, ni el granado, ni el árbol de los olivos florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vemos aquí la promesa de la que el Señor habla en Mateo 6:33. Buscad primeramente, reflexiona en tus caminos. ¿Qué hay de prioridad en tu corazón? Reflexiona lo que realmente está priorizando tu vida, y a continuación vas a ver que si priorizas, reflexionas, vas a ver la realidad, que yo bendeciré. El propósito de Dios siempre es bendecir, siempre que tengamos claro en nuestra vida las prioridades. A veces queremos alcanzar mucho, pero dejamos a Dios de lado. A veces queremos esforzarnos mucho, pero Dios no contamos con Él. Encontramos aquí que el profeta les dice: es importante que veamos cómo está nuestro camino. Si queremos la bendición de Dios, que es la que enriquece, tenemos que ver cómo está nuestro andar. ¿Cuál es verdaderamente nuestro corazón? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué es lo primero en nosotros? Y aquí podemos ver que el profeta les llama la atención y también les da una promesa de parte de Dios. Si le miramos a Él, si dejamos de mirarnos a nosotros mismos, si dejamos de alguna manera pensar en las glorias pasadas y enfocarnos hacia adelante, y meditamos en Él y nos volvemos a Él, en su justicia, en su reino, en lo que Él quiere hacer con nosotros, en su voluntad, Él en su tiempo traerá su bendición. Y no queremos otra bendición que no venga de Dios. Cualquier cosa que parece una bendición, si no viene de Dios, no es una bendición total. Son cosas inacabadas. Lo que viene de Dios es lo mejor para nosotros. Y la cuarta prioridad a la que les llama la atención el profeta Ageo es
la bendición de que podamos apoyarnos en Dios y no en otros. Si vemos aquí, les dice el Señor, capítulo 2 y versículo 22. Trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice el Señor, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, te tomaré te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Dios de los ejércitos. Lo más importante es apoyarse en Dios, confiar en Dios. Queremos ver un resultado bueno de parte de Dios, obedecer a Dios. Ahora mismo estamos pasando una situación de infección, de una situación de coronavirus en la que no queremos ser contagiarnos. Ya en Levítico la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien era infectado de lepra debía apartarse para no contagiar a los demás. Lo que nos está diciendo el gobierno, la alarma que se ha levantado, no es algo contrario a lo que dice la Escritura. Claramente, no unirse con otros para que podamos frenar el contagio. La palabra de Dios siempre tiene razón. Y hoy vemos que no solamente hoy, durante la historia, cuando ha habido una pandemia, el alejarse, separarse por un tiempo de otros, evita el contagio. Estamos haciendo lo correcto. Felicito a aquellos que obedecen y se quedan en casa. Aquellos que verdaderamente reconocen que una forma de evitar contagios es quedarse en casa. No es algo nuevo, es algo ya que la palabra de Dios nos enseña. Aquí podemos encontrar que apoyarse en Dios, confiar en Dios, es lo que nos va a dar resultado. Las estadísticas, la historia indica que es lo mejor que podemos hacer, es quedarnos en casa para evitar contagio. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que vamos a salir de esta. Y vamos a aprender muchas lecciones de esto. Pero mientras obedecemos, y la obediencia nos trae bendición. En Esdras capítulo 6 podemos encontrar cómo la bendición de Dios, el obedecer a Dios, la orden de Dios, es lo que trajo bendición. Ellos pudieron acabar, en el capítulo 6 de Esdras, nos cuenta cómo acabaron la obra de Dios. Y los ancianos, capítulo 6, versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. ¿Quién dio la orden para edificar? Dios. ¿Quién les ayudaba a edificar? Dios. Por orden de Dios y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Verdaderamente Dios usó a estos emperadores, a estos reyes, para apoyar la obra de Dios, pero la orden vino de Dios. Y eso prosperó, y eso se acabó, porque estaban confiando en Dios. Damos gracias a Dios a aquellas personas que Dios utiliza. Estamos dando gracias a Dios a todos los profesionales que están al frente de esta pandemia, que están luchando, sanitarios, transportistas, gente en el supermercado, la solidaridad que hay. Pero lo primero es Dios. Dios nos dice que nos va a ayudar. Dios nos dice que debemos obedecer a Él. Y esas son personas a las que agradecemos, pero que verdaderamente están haciendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que ya Dios ha establecido como se debe hacer en una situación como esta. Es maravilloso ver lo hermoso que es, lo fascinante que es poner las cosas en orden y que veamos el resultado, una obra terminada. Veamos el resultado, éxito, al poner las cosas en orden tal como lo ha establecido Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Podemos mirar al Señor
Dios despertó el espíritu del pueblo. Dios les despertó para que trabajaran y terminaran la obra. Si vemos desde el capítulo 1, dice el versículo 14 que despertó Dios el espíritu de Zorobabel. Dios nos despierta, nos aviva a que podamos trabajar. Y dice, y el espíritu de Josué lo despertó también, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Dios y pudieron ver resultados. Que el Señor, en medio de estos tiempos difíciles, nos pueda despertar para trabajar en la obra del Señor. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que nosotros, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Somos el templo en el que debemos de trabajar. Nuestra vida le pertenece al Señor y debemos trabajar. El Espíritu Santo está perfeccionando nuestra vida, pero debemos permitirle, debemos darle permiso al Señor que siga edificando nuestra vida. Y lo que esté de nuestra parte, de trabajar y de esforzarnos, hacer nuestra parte. Si para edificar nuestra vida hay que seguir las instrucciones del Señor, hay que perdonar, hay que amar, hay que tomar al Señor en primer lugar, eso va a dar resultado. Y queremos la bendición y el resultado del Señor, porque es lo que enriquece nuestra vida. ¿Sí? Hoy hemos visto que Ageo tiene un mensaje de parte de Dios y es para nosotros en nuestros días. Poner prioridades en nuestra vida. ¿A quién vemos? ¿Cómo miramos al Señor? ¿En quién estamos confiando? Queremos ver resultados en nuestra vida. Vamos a estar orando en este momento que hemos escuchado la palabra de Dios, que nos hemos detenido a reflexionar en este profeta que está apuntando a la realidad y a la voluntad de Dios. Vamos a orar por aquellos que están sufriendo la enfermedad, por aquellos que están sufriendo el luto. Estamos sufriendo el dolor de los que fallecen y no pueden ser acompañados sus familiares. Nos vamos a unir a familias que están sufriendo en estas circunstancias y vamos a saber que Dios va a traer consuelo, va a traer fortaleza y va a traer sanidad. ¿Sí? ¿Oramos? Dios, te damos gracias en este momento, Señor, que nos hemos acercado a tu palabra y que hemos conocido de parte tuya, Señor, que tú tienes para nosotros un futuro mejor, que tú tienes para nosotros la fortaleza que necesitamos para esforzarnos y luchar. Señor, te queremos presentar familias necesitadas. En medio nuestro tenemos familias que necesitan tu ayuda, Señor, y todos aquellos que nos están escuchando y que hay dolor en su familia, que hay duelo en su familia, que hay enfermedad en su familia. Señor, clamamos y oramos para que tú traigas paz, para que tú traigas consuelo, para que tú traigas sanidad, salud, Señor, a cada familia. Señor, queremos confiar en ti y queremos esperar en ti. Te ponemos a ti en primer lugar, sabiendo que de todo esto podemos aprender y de que tu palabra nos lleva a saber qué es lo que debemos hacer, qué pasos debemos seguir. Señor, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar y ver lo que tú quieres hacer y puedes hacer y estás haciendo ya con nuestra vida. Te bendecimos, Señor, confiando en ti. Nos despedimos, Señor, de esta transmisión, pero dándote a ti siempre la gloria sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Ha sido para nosotros un placer poder compartir la palabra de Dios de este profeta Ageo y que podamos leer detenidamente este libro de Ageo y lo que Dios tiene para nosotros, la enseñanza que tiene para nosotros, quede grabada en nosotros como semilla que germine y dé fruto en nuestra vida. Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. Hasta luego.